Ok, ahora sí. Chicos, buenas noches. Bienvenidos. Hoy sería la cuarta clase del módulo de Forex intermedio que estamos haciendo acá desde Bloom Team. Eh, Habíamos mostrado como un cronograma con el que íbamos a tratar de basarnos como para irlo cumpliendo poco a poco, pero me di cuenta con la clase pasada que probablemente nos va a tocar ir un poquito más pausado porque el tema que estamos viendo en este momento es un poquito denso y toca irle como con más maña, con más suavenita para poderlo, para poderlo comprender y que ustedes de pronto no se vayan a ir quedando en el proceso, ¿vale? Entonces, habíamos finalizado la clase pasada hablando un poquito de lo que eran las velas pin bar, cómo se utilizaban, qué buscábamos en ellos. Entonces, antes de continuar con la clase, quiero como devolverme un poquito a lo básico y estos días me ha surgido una duda que lo veo que mucha gente habla de ello, pero no sé si realmente lo sabe manejar. ¿Quién de acá es capaz de decirme en esos momentos qué es el spread? Que todo el mundo dice, no, no, el spread de mi broker, el spread de tanto, pero ¿quién sabe explicarme qué es el spread, qué significa y por qué se conforma el spread? ¿Quién por ahí es capaz de decirnos o ayudarnos con ese concepto del spread? Veamos. Spread a la una, spread a las dos, spread a las tres. Nadie. Ah, no, muchachos, no me desanimen, pues. Aquí ya estamos por acá en intermedio. Dice Juliana, la comisión que cobra el broker. No, mm, mm, ese no es. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, no es una comisión que cobra el broker, pero el broker sí se aprovecha de ella. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más se arriesga a contarnos qué es el spread? Sí, ¿no? Espera otra vez a la una, a las dos, a las tres. Bueno, chicos, el spread. Exacto, Brian, súper bien. El spread es la diferencia de precio que hay en un par de divisas que hay entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, estamos acá en Colombia, vamos a hablar del peso colombiano. Supongamos que el precio de compra del peso colombiano respecto al dólar es de, no sé, 3.800, pero el precio de venta es de 3.750. Entonces estaríamos hablando de que hay un spread de 50 pesos colombianos entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo se aprovechan los brokers de eso? Cuando tú metes una operación en el broker, que yo creo que ya aquí muchos que han estado operando lo logran ver, cuando tú pones una operación, inmediatamente te va a salir que tú estás negativo en la operación. Entonces muchas veces arrancas casi que hasta con 50 centavos de pérdida en una operación y eso es por el spread. Mientras más alto sea el spread, más tiene que comenzar a avanzar tu operación, más recorrido tiene que correr, sí, que correr tu operación para que cierre esa brecha, para que cierre ese spread y la operación se pueda comenzar a volver positiva. Entonces, pilas, ojo con ese concepto del spread que nada más ahorita me estaba acordando. Yo ven, que veo que la gente habla mucho del concepto del spread, pero no sé si realmente lo tienen claro. Vale. Entonces, ¿por qué les decía que sí se aprovecha los brokers de eso, aunque no es una comisión? Si tú pones una operación y supongamos que tiene un spread de 5 pips, más o menos, que hay spreads que llegan a ser un poquito más altos, tu operación tiene que recorrer 5 pips para que se pueda poner en ceros. Entonces, eso lo que va a hacer el broker es aprovechar esos 5 pips que si en algún momento se cierra la operación por algún motivo o te equivocaste, como me ha pasado a mí un par de veces por elevado, o por algún motivo cierras la operación o no logró cerrar ese spread, entonces ese dinero se lo gana el broker. Entonces, esa es una de las formas en las cuales el broker se aprovecha del spread, pero entonces para que lo tengamos muy, muy claro, porque son una de las diferentes cositas que tenemos que analizar cuando vamos a elegir un broker. ¿Qué factores hacen que sea mayor el spread? Por así decirlo, como la incertidumbre en el mercado. Entonces, por ejemplo, los domingos, cuando en la tarde, tarde-noche, el mercado abre con mucha incertidumbre el mercado. Entonces, por ejemplo, la primera hora, las dos primeras horas, usualmente el spread es muchísimo más amplio porque el mercado no sabe cómo se van a comportar las divisas
en estas primeras horas o minutos, porque obviamente hubo noticias durante el fin de semana, porque hubo algunos acontecimientos que puedan hacer mover diferente el mercado o en contra de cómo se veía moviendo. Entonces, las noticias fundamentales hacen que después en algún momento pueda aumentar bastante. La apertura y el cierre de los mercados hacen que como tal el spread puede aumentar y lo otro que puede aumentar es el interés de las personas por operar el dicho par. Entonces, por ejemplo, el euro dólar, que es una de las monedas que a mí más me gusta, tiene un spread muy corto y tiene derecho, de hecho, de los spreads más cortos que hay en el mercado. Y si vamos a ver pares menos utilizados, por ejemplo, no sé, el euro rubla o esos pares que nosotros llamamos exóticos porque no son tan operados, tienen precisamente spreads muchísimo más amplios ahí, pares que llegan a tener incluso hasta 20 y 30 pips de spread, porque son muy difíciles de operar. Entonces, por eso se comienzan a llamar exóticos y eso hace que el spread sea muchísimo más grande. Esos son como los factores que, a grosso modo, pueden hacer que el spread sea un poquito más amplio en algunos pares. Y obviamente el tipo de broker, el tipo de broker que escojamos, van a tener más o menos spreads. Entonces, por eso es muy importante que se asesoren bien a la hora de escoger un broker para operar en Forex, porque no todos son buenos, algunos manejan más spread que otros, y ya vieron por qué el broker se puede aprovechar de tener un spread más grande respecto a otros brokers. Listo. Entonces, chicos, yo creo que haciendo como ese paréntesis que me pareció importante que lo aclaráramos un poquito, podemos seguir con la parte de trading quirúrgico que habíamos comenzado la semana pasada. Entonces, creo que habíamos dado como toda la parte teórica de lo que eran los pin bar, pero nos había quedado faltando un poquito de tiempo para ver algo más en el mercado, ver cómo se comportaban, ver cómo los encontrábamos, ¿vale? Entonces, ¿quién es capaz de recordarme qué es un pin bar? Es el temita de la semana pasada. Acuérdense que ya arrancamos toda la parte de price action, de trading quirúrgico. Van a ser cositas mucho más puntuales, como nociones, conceptos que hay que tener muy en cuenta, muy claros, porque si no los tenemos en cuenta, ya muchachos, a la yugular y se nos fueron los trades. Listo, entonces, ¿alguien recuerda qué es un pin bar o cómo es un pin bar y cuál es la importancia de los pin bar? ¿Es una vela con una mecha muy grande, independiente del tamaño del cuerpo? Sí, muy bien. ¿Qué nos están indicando esas velas de pin bar? ¿Para qué nos funcionan? ¿Para qué nos sirven? ¿Son unas velas que marcan patrón de reversión? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más información me dan? Marcan patrón muy fuerte de reversión. Perfecto, coro, muy bien. ¿Alguien más? ¿Es un patrón? Sí, es un patrón de vela un poquito diferente. Nos van a hacer un recobro del mercado, muchas veces, exacto. Esas velas pin bar van a hacer un recobro de los stop loss en el mercado. Entonces yo creo que retomamos un poquito ese coro, muestran un interés comprador o vendedor y se buscan en temporalidades en periodos largos. Súper, excelente, muchachos, la tienen clara. Entonces vamos a compartir pantalla, vamos a retomar nuevamente Paint un segundito, retomamos como toda la anatomía del mercado para que lo tengamos claro. Dice Juli, interés para venta o compra, súper. Me interesa, sobre todo que vamos aprendiendo a identificar esos pin bar, porque son veritas muy sabrosas para uno comenzar a entrar al mercado. Los que de pronto me siguen por ahí en redes vieron que esta semana hablé un poquito de zonas de oferta y demanda. Vamos a ver que cuando hablemos de zonas de oferta y demanda, los pin bar van a ser uno de los principales marcadores para entrar al mercado en esas zonas de oferta o en esas zonas de demanda. Listo, que ahí miramos, vayan pensando en qué frutas les gusta para que en una o dos clases hablemos con frutas la parte de oferta y demanda. Sí, trading con frutas, para que vayan viendo. Entonces, déjenme cambiemos acá, compartir pantalla. Acá está. Listo, chicos. Confírmame, porfa, que están viendo ahí mi ventanita del Paint. Yo pongo chat por acá a un ladito. Chat, chat, chat. Listo. Entonces vamos a empezar, muchachos, a hacer como un dibujito de cómo se comporta el mercado. Entonces, estábamos hablando de que las velas pin bar aparecen mucho como en esos máximos, ya sean o altos o bajos del mercado, y que nos van a marcar unos patrones de reversión fuertes en el mercado, ¿cierto?
y que nos van a marcar muchas veces puntos en los que el mercado va a comenzar como a recobrar dineros previos para después comenzar a hacer una reversión, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a marcar un movimiento del mercado. Supongamos que tenemos un movimiento alcista, ¿sí o qué? Acá se ve como tal cual, como si estuviéramos trazando en un tablerito. Supongamos que el mercado me hizo un movimiento alcista y que este de acá fue el máximo del mercado. Entonces, la gente comienza a revisar sus indicadores, revisan el AO, revisan el MACD, revisan el RSI. ¿Y qué es lo que comienzan a dar de cuenta? Pues madre, ese va a ser un punto bueno de reversión del mercado. De pronto hacemos una parte retrospectiva del mercado y vemos que de pronto haya sido una zona ya de interés previa y que de pronto la va a respetar. Entonces decimos, la gente va a comenzar aquí, la gente va a comenzar a vender, comenzar en venta. La gente va a comenzar a vender. ¿Por qué? Porque es un máximo del mercado, es un buen punto para entrar como tal en la parte operativa en una operación de venta. Pero ¿qué sucede? Hizo la gente, dijo acá, pum, el mercado se vino hacia abajo y dijeron, perfecto, pero aquí que comienza a haber también, comienza a haber incertidumbre de la gente, porque van a decir, pues madre, fíjense ya dónde fue el mercado, se me fue el trade, ya no va a tener posibilidad de volver a entrar, voy a tener que esperar, pero sabemos que el mercado siempre está haciendo correcciones, está lo que siempre hemos hablado desde un principio, está haciendo impulsos y retrocesos, o sea, hace un movimiento y lo compensa, ya sea alcista o bajista. Entonces, ¿qué hace el mercado acá? El mercado hace una corrección, pum, hace un retroceso, ¿y qué es lo que hace la gente? Ah, súper, la gente dice, oh, qué bacano, esto es un nuevo movimiento del mercado, esto es una corrección, yo lo que voy a hacer es entrar en el mercado en este punto de acá. Y adivinen qué, ¿dónde van a poner el stop loss? Muy bien, adivinaron. El stop loss lo van a poner en el stop loss lo van a poner en esta zona de acá. Pero luego, ¿qué pasa? El mercado sigue bajando, la gente sigue preocupada, sigue ansiosa y hay una nueva corrección del mercado. Boom. ¿Sí o qué? ¿Qué sucede? La gente dice, listo, otro retroceso del mercado. ¿Qué hacemos? Listo, volvemos a entrar. ¿Y dónde van a poner sus stop loss? Lo van a poner en el máximo previo. Y el mercado va a seguir exactamente haciendo todos estos movimientos, impulsos, retrocesos, llega por acá abajo y la gente sigue diciendo, eso va para abajo, seguimos haciendo reentradas y listo, maravilloso. Siguen dejando todos sus stop loss en este punto, pensando que el mercado va a hacer como el movimiento que todos han analizado. Pero, ¿qué sucede? Que posteriormente el mercado comienza a hacer su compensación. Ya habíamos visto que con la parte del trading institucional, los bancos, los fondos tienen como los bots como tales que les permite ver dónde están todos estos stop loss de la gente. Ellos les permite marcar todas esas zonas donde hay todo ese dinero fácil que habíamos llamado a la vez anterior. ¿Y qué va a hacer el mercado? Va a comenzar a recobrarse todo eso. Entonces el mercado comienza a hacer su corrección. ¿Y qué hace el mercado? El mercado viene, sube hasta acá. ¿Y qué es lo que hace? Nos, se nos lleva estos primeros stop loss de acá. Ah, es que qué bonito. Se nos lleva estos primeros stop loss. Se devuelve nuevamente. La gente comienza a desesperarse. Comienzan a subir los stop loss pensando que pronto eso los va a salvar. Pero no. Acá, ¿qué sucede? El mercado vuelve a subir a este punto de acá. Se lleva estos stop loss y la gente sigue en angustia, sigue en pánico. ¿Por qué? Porque no previeron que esto iba a avanzar, porque es gente que solamente está operando con indicadores, porque no saben ver más allá, no saben que el mercado siempre viene a compensarse todo lo que dejaron acá más atrasito. Todo eso son como trampas que el mercado va dejando y que la gente, los traders retail, los minoristas, no conocen. Entonces, por eso era que yo les decía el dato curioso de la clase anterior, de que el mercado lo que hace es siempre venir a recobrar todo eso y que por eso solamente el 5% de los traders en el mundo llegan a ser rentables. Listo, ya el mercado vino, se tragó estos stop loss de acá y lo último que va a hacer, falta este stop loss, pero esos stop loss de acá están muy por encima de este máximo del mercado. Entonces, ¿qué va a aparecer acá?
acá va a aparecer una velita muy sabrosa, va a aparecer nuestro pin bar, tira un mechazo fuerte hacia arriba, se recobra estos stop loss que habíamos puesto ya acá, todos los minoristas, y ahí sí el mercado viene con toda la sabrosura del mundo y se viene y se baja hasta el inframundo. Esos son los movimientos que el mercado hace. ¿Para qué? Para recobrar todo este dinero fácil que había quedado acá a punta de stop loss, gracias a los bots, gracias a ese trading institucional, a ese trading bancario que hacen los grandes fondos. ¿Para qué? Para hacer luego cobrarse todo eso y luego hacer el movimiento que tenían planeado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, como les dije, vamos a hacer lobos solitarios, vamos a ir en contra de la manada, vamos a ir en contra de lo que hacen todos y nosotros no vamos a arrancar a vender acá, porque esas operaciones después el mercado no las va a cobrar, no las cobra, nos cobra incluso la de este máximo con este mechazo de acá, de este pin bar, y ahí sí hace el movimiento. Entonces nosotros vamos a ser más inteligentes. ¿Y dónde vamos a entrar? Vamos a entrar acá. ¿Por qué? Porque probablemente si nosotros hacemos un zoom en esta parte de acá del mercado, vamos a encontrar otro pin bar. Y ese va a ser con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Quién me recuerda, porfa, a cuántos pips tenemos que exprimir la mecha de los pin bar para buscar una entrada óptima y no tener que arriesgar tanto en los stop loss? A ver, pónganme ahí en el chat. Los stop loss son las órdenes que dan los brokers, no. Acuérdate que los stop loss son los puntos que ponemos nosotros como los límites de pérdida del mercado para que nuestra operación se cierre en caso de que la llevemos en pérdida. Pero los brokers, los fondos, los bancos tienen los bots que les permiten ver dónde están los stop loss de nosotros y por eso es que muchas veces metemos una operación, el mercado llega, se come nuestros stop loss y ¡pum! Arranca para abajo. ¿Por qué? Porque probablemente muchas personas pensaron como nosotros, entonces el mercado no es bobo, toda esta gente es millonaria precisamente porque saben cómo operamos nosotros, entonces nosotros tenemos al contrario es que aprender a operar como ellos. Entonces dicen acá, Juli y Coro, 20 pips debe ser la mecha que tenemos que exprimir. Perfecto, la tienen súper clara, chicos. Entonces, este es el repaso de la formación de los pin bar y cómo vamos a empezar a buscar nuestros pin bar. ¿Entendieron el repaso que hicimos de por qué el mercado se come todos estos stop loss antes de venir a hacer el movimiento que teníamos analizado? Y cómo acá, si pueden verlo, acá lo que hizo fue que se formó un doble techo en el mercado, formó una zona de resistencia fuerte para luego bajar. Quedó todo claro. Podemos pasar ya a revisar la parte del mercado o tienen de pronto alguna duda adicional. Preguntas. ¿A qué temporalidad se analiza? Chicos, eso depende de lo que uno esté buscando hacer en el mercado. Por ejemplo, hay gente que analiza en temporalidades diarias y semanales, analiza temporalidades muy grandes, porque lo que ellos les buscan son operaciones de altos pips, como por ejemplo hace el profe Gus, pero hay gente que le gusta un poquito más el scalping, entonces analizan temporalidades bajas. Entonces, en realidad, es supremamente como gusto dependiente. Usualmente, personalmente, yo recomiendo hacer análisis en H4 máximo si tenemos de pronto dudas y queremos ver mejor zonas previas, analizar en diario, pero yo siempre hago análisis en H4 y H1 y estoy tomando las entradas en temporalidades más bajitas, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a pasar a mercado, vamos a ver mercado real, aquí yo comparto nuevamente y me dicen porfa si están viendo mi MetaTrader. Si se analizan temporalidades, a ver, si me perdí esa pregunta. Si se analizan temporalidades bajas, se daría igual en temporalidades altas, por lo que el mercado se comporta igual. Sí, chicos. Y lo he comprobado esta semana bastante, que hicimos varias operaciones en binarias. Hemos hablado también desde las primeras clases del módulo básico que el mercado es fractal, ¿cierto? Lo que sucede en M1 pasa en M5, pasa en M15, en M30, en H1, en H4, en diario, en fin. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal y es como una repetición de sí mismo en partes o más pequeñas o más grandes. Entonces, los pin bar funcionan en temporalidades de M1 y M5 para binarios, funcionan muy bien. Ya les he sacado plática de cuenta de price action a binarias
funcionan en M5 si queremos de pronto meter operaciones un poquito más largas y que no vayan a ser quizás tan cardíacas. Funciona en la temporalidad que ustedes quieran, se comporta exactamente igual el mercado. Eso sí, obviamente, cuando uno va a comenzar a operar, sobre todo en binarias, lo que uno tiene que analizar muy bien es que el mercado esté respetando los análisis, porque es que uno no arranca como, ay, sí, un pin bar, metamos una venta o una compra. No, uno lo que hace es comenzar de, venga, desglosemos esto un poquito, peguémosle una miradita, porque si no, pues nos ponemos a operar a la loca y el trading, que es de análisis, se convertiría prácticamente en una apuesta. ¿Listo? Entonces, para acá me confirman que ya se están viendo el MetaTrader. Súper bien. Entonces, corramos esto. Y listo, chicos. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, estamos en el par de dólar-yen. Dólar-yen que ha estado bastante tóxico en las últimas horas, ha jugado con los sentimientos de varios de nosotros. Pero bueno, eso es el trading. Ahí no hay nada que hacer. Después vamos a explicar por qué le decimos tóxico a eso y a las operaciones. Ahí para que se diviertan un ratico. Entonces, chicos, por ejemplo, en este par de dólar-yen, vemos acá en esta zona que aproximadamente el 21 de junio, o sea, ayer, hubo un mínimo en el mercado. Y fíjense que acá estas velas, ambas, nos están dejando un pin bar muy sabroso. De hecho, está confirmado 2 veces, lo que nos está indicando que es una zona del mercado muy interesante para analizar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense que estamos en una temporalidad de H1. Tampoco esto por un poquito. Eso es nada más espacio. Estamos en una temporalidad de H1 y vamos a revisar entonces cuántos pips tiene esa mecha de ese pimba. Entonces, cogemos la herramienta de la crucetica, ampliamos un poquito acá el marcado que se vea mejor y contamos cuántos pips tiene la mecha de este pimba. De comienzo a fin, y encontramos que es un pin bar chiquito, tiene más o menos unos 10 pips, entonces es un pin bar interesante para buscar a futuro. Entonces lo que yo les decía es que vamos a buscar la mitad de ese pin bar. Entonces, en la mitad de ese pin bar, más adelante, probablemente el mercado va a llegar a recobrarse todos esos stop loss de todas estas compras que acá comenzó a tirar la gente, va a llegar hasta ese punto en el mercado en algún futuro, en el 109.754, el mercado va a llegar ahí con un pin bar, con un mechazo, se va a cobrar todos esos stop loss y se va a pegar otra vez, puff, hacia arriba. Entonces vamos a ver ejemplos en el pasado, vamos a ver con un backtesting donde logremos encontrar que eso se ha cumplido. Busquemos unos pin bars bien sabrositos, busquémoslos en H4, que me gusta buscarlos en temporalidades más grandes en H4 y en diario. Ayudo por acá que con unas preguntas. Así, me tiene padeciendo. Eh, ¿Cuál pago que no viste? Que te voy a mostrar que no entendí, me perdí. Ok, listo. Chicos, boom, vean qué bacano esta zona de acá. Vamos a tirarle una figurita para que nos podamos ver cuando ampliemos. Insertar objetos, gráficos, etiqueta, no, figuras. Yo todavía me peleo un poquito con las figuras del MetaTrader. Listo. Fíjense ese recuadro que yo les tracé ahí. Fíjense cómo acá encontramos este primer pin bar. ¿Sí o qué? Y más adelante vemos que el mercado subió, bajó, se recobró los stop loss de la gente que había tirado acá una compra y ahí sí hizo todo el movimiento sabroso, muy sabroso hacia arriba. Hagámosle un poquito de zoom y contemos los pips. Este pin bar tiene aproximadamente tiene unos 23 pips, o sea que es un pin bar perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos la mitad del pin bar, aproximadamente acá en MetaTrader es un poquito más al ojo, aunque igual podemos configurar el Fibonacci para buscar la mitad. Lo que hacemos es buscamos la mitad, pues lo ponemos más o menos por acá, y nos da que la mitad es el punto 108,443. Ese, muchachos, ese 108,443 sería nuestro punto de entrada. Y este resto del pin bar, o sea, esta porción de acá, sería nuestro stop loss. O sea que estaríamos hablando de un stop loss de aproximadamente unos 10 pips.
Muchachos, 10 pips de stop loss. Una vaina ridícula. Fíjense cómo el mercado tocó, hizo esta zona, nos dejó este pin bar, subió, 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 bajó. Fíjense que nos tiró otro mechazo, nos tiró otro pin bar, lo tocó la zona, no rompió el stop loss, porque el stop loss, fíjense que era el mínimo de esa mecha de acá, no rompió ese stop loss y desde nuestro punto de entrada subió la barbaridad de 132 pips. Fíjense, eso hubiera sido una entrada perfecta solamente buscando pin bars. ¿Listo? Entonces ahí vamos comenzando a ver la sabrosura de los pin bars. Vamos a ver cómo podemos nosotros tener entradas muy profit, muy buenas, muy jugosas, sin arriesgar mucho porcentaje de nuestra cuenta. Muchachos, son 10 pips de stop loss para ganar los 130 pips. O sea, una relación de ganancias de 1 a 13, 1 a 13. O sea, que por cada pip que usted arriesgó va a ganar 13 pips. Muchachos, es una vaina ridícula, pero sí, esto se llama price action y es lo que yo les quiero enseñar a ustedes y que yo lo he denominado como trading quirúrgico. ¿Por qué? Porque es preciso, porque va al punto que tiene que ir, como el bisturí de un cirujano, va a ese punto y rara vez tiene que ser que el movimiento haga jugadas raras como noticias que hubo ahorita a las 7, 7 y media de la noche que nos puso a padecer con el dólar yen. Pero eso, aquí ya vimos el primer ejemplo en compra con un pin. Vamos a buscar más y creo que hay preguntas, ya miro. Entonces las velas pin bar pueden tener mechas alcistas y bajistas. Sí, eso como tal, acuérdense que yo les decía la semana pasada, que no es como tal pensar en un doji como siempre nos lo imaginamos, sino que es la mecha que nos deja por fuera hacia los extremos del mercado, lo que a nosotros más nos va a importar. Puede que tenga un cuerpito un poco más grande, usual que lo que nosotros vemos en los dojis, pero más que el cuerpo nos importa es el tamaño de la mecha como tal, que nos deja hacia esos extremos del mercado, como lo pudimos ver acá en este ejemplo, en esta compra del dólar yen, que estamos hablando que ese mechazo primero fue el 7 de mayo, y fíjense, pasaron 4 días hasta el 11 de mayo, vino nuevamente el mercado a recobrarse acá todos los stop loss de esta gente y pum, ahí sí nos hizo el movimiento. Una vela como esa que estás mostrando, sí, tanto como esta de acá, como esta primerita, como esta segunda. Entonces ahí lo que nos importa, chicos, es el tamaño de la mecha. Entonces acá nada de complejos porque el tamaño sí importa, pero estamos hablando de mechas, ojo con eso. Entonces vamos a buscar otro par de ejemplitos más por acá. Entonces fíjense que H4 es una de las temporalidades más chéveres para uno ir buscando pimbas, porque fíjense que los encuentra uno del tamaño indicado o los encuentra un poquito más grandes y lo que hace uno es simplemente bajar la temporalidad y ya se va encontrando que el tamaño de los pimbas se va reduciendo. Vamos a ver si podemos encontrar un ejemplo de eso para que lo entiendan mejor. Esto es un order block. Acá. En este de pronto es igual. Figura. Bien, este otro punto que les voy a marcar y no estuvo muy distante de tiempo entre sí. Fíjense nuevamente, fíjense que esto parece prácticamente un doji, pero los dojis usualmente no dejan esas mechas tan grandes. Pareciera como si fuera la figura de una estrella del atardecer, parecía que la operación se va a devolver, pero fíjense que no. Nos dejó acá un pin bar, nos dejó una vela súper bonita, una vela de exactamente 20 pips. Entonces, fíjense que nuevamente uno esperaría que el mercado a futuro venga a esta zona de la mitad, y fíjense que lo hizo, vino a esta zona de acá, la mitad del pin bar más o menos, tocó nuestro punto de entrada, lo activó, vino, se recobró todos los stop de la gente que había vendido acá, y ahí el movimiento lo hizo súper bacano hacia abajo, y desde nuestro punto de entrada hasta el mínimo de la operación, habían 119 pips, muchachos, 119 pips, simplemente buscando entradas a punta de pimbas, sin nada, sin indicadores, sin RSI, sin MACD, sin absolutamente nada. Price Action es eso, aprender a ver cómo funciona el mercado y saber que el mercado más adelante se va a comportar con lo que usted está analizando en este momento. Entonces, por eso es que uno aprende que los profes
uno dice, pues madre, los profes son muy tesos porque es que ellos dejan operaciones analizadas y mucho tiempo después se les cumple. Sí, ¿por qué? Por esto, muchachos, porque ellos saben, ellos analizan las zonas y saben que en algún momento el mercado va a volver y va a cumplir los análisis que han hecho. Los profes esperan operaciones 5, 10, 15, 20 días porque saben que el mercado va a llegar, el mercado es súper cumplido, el mercado siempre tiene que volver a compensar, ¿sí o qué? Que siempre funciona, ¿sí? Casi siempre funciona. Sabemos que en el trading no hay nada que sea 100% efectivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado es traicionero, que el mercado tiene sus movimientos. Fíjense, por ejemplo, acá, estas velas institucionales horribles, pavorosas que hubo acá. Esto fue en noviembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, esto te rompe cualquier análisis, cualquier estrategia. Fíjense que acá hubo un pin bar, pero no lo respetó. ¿Por qué? Porque hubo velas institucionales. Probablemente fue alguna noticia, probablemente sucedió algo. En ese momento no les sabría decir qué, pero no respetó el pin bar. Sin embargo, fíjense que vino, tocó esta zona, caramelió por ahí un ratico y puff, igual se desplomó. Fíjense que este pin bar no respetó este pin bar previo de acá. Entonces, muchas veces, muchachos, lo que yo les decía, contra las noticias fundamentales uno no puede pelear. Si de pronto uno entró a una operación y se encontró con que, con que había más adelante una noticia fundamental. Hay muchachos, lo que yo les he dicho siempre, bendición, ahí se vale hacer cachitos, se vale soplar, se vale prender velita para que la operación no se le vaya a cerrar, pero cuando hay noticias fundamentales, muchachos, ahí sí no hay absolutamente nada que hacer. Veamos este otro ejemplo de acá. Figuras, rectángulo, fíjense este pin bar de acá, que este sí tiene una mecha muchísimo más grande. Este pin bar, si nosotros lo contamos, tiene un tamaño, no, nada, son un pin bar súper precisos. Tiene un tamaño de 25 pips. ¿Qué significa eso? Que entonces, muchachos, nosotros vamos a buscar la mitad de este pin bar tan sabroso y vamos a hacer la entrada. Bueno, vamos a hacer la entrada, no, vamos a poner marcar nuestro punto de entrada. Ponemos aproximadamente la mitad. Fíjense más adelante, eso fue el 2 de octubre aproximadamente. Fíjense que el 14 de octubre, muchachos, 12 días después, ¿el mercado qué hizo? El mercado llegó a la zona, estuvo ahí, activó mi orden, activó el análisis que yo tenía hecho. Fíjense que estuvimos profits, si acaso, nada, estuvimos perdidos 4 pips. Fue lo más negativo que estuvimos durante toda la operación y la operación subió desde nuestro punto de entrada, subió, uh, subió 63 pips, que no es mucho, no es mucho, muchachos, pero yo creo que incluso 20, 30, 40 pips a nadie se le niegan y eso va siendo profit que todos vamos a ir teniendo. Entonces, chicos, vamos teniendo en claro ahora acá, viendo en el mercado el comportamiento de los pin bar, vamos comprendiendo cómo funcionan, cómo se aplican y el objetivo del por qué buscamos que nuestros pin bar no sean de más de 20 pips. Logran comprender que es para que nuestro stop loss sea pequeño, que logremos minimizar nuestro riesgo y maximizar más nuestro porcentaje de ganancia. Ya tenemos claro el comportamiento hasta ahora de los pin bar o vamos teniendo de pronto alguna duda, alguna inquietud que de pronto no haya quedado claro hasta ahora con la parte de los pin bar y como para seguir avanzando. Porque ese era como el final de la clase anterior que nos había faltado como hacer todo este backtesting en el mercado para poder comprender mejor cómo se comportan los pin bar y cuál es la forma más útil sí, de sacarles provecho a nosotros en el mercado. A ver qué dicen por acá. Paola dice, vamos claros. Súper bien. A ver, chicos, ¿qué más hay por ahí? La tienen claro, qué dudas tienen, muchachos. Acuérdense, pregunten, pregunten, pregunten. Recuerden que la duda que ustedes tienen, probablemente otras personas también la tienen. Entonces, es un favor para usted y la otra pregunta para el otro montañero que no quiere hacer la pregunta porque le da pena. Recuerden que acá nos gozamos a todos. Anita está por ahí, ella sabe que es de puro cariño, pero que me encanta el proceso súper juicioso que ella va llevando. Nada más ahorita hablamos y la felicité mucho porque está súper, súper juiciosa. Entonces, chicos, dudas, inquietudes, sugerencias o vamos claros. Si vamos claros, póngame en el chat para saber que podemos ir avanzando. Nadie más. En serio, muchachos.
Les voy a marcar un último ejemplo. Acercar un poquito, figuras, rectángulo. Fíjense este pin bar de acá. Vamos a ampliarlo en el mercado. Fíjense que no es el pin bar más grande del mundo, pero es un pin bar. Nos dejó una muy buena mechita. Una mecha de unos 12 pips. Vamos voy a ampliar más. Busquemos la mitad de esto aproximadamente. Va a estar por acá. ¿Eso qué significa? Si nosotros bajamos la temporalidad, muchachos, eso fue el 21 de septiembre aproximadamente, vamos a bajar a temporalidad de H1. A ver, siempre se nos pierde ahí. Fíjense que acá el pin bar que habíamos marcado es este retroceso del mercado que hubo acá. Y fíjense que la mitad está acá en toda la mitad de este pin bar. Estamos en temporalidad de H1. Y fíjense que acá está este pin bar. ¿Sí o qué? Sabroso, bonito. Y fíjense que si nosotros fuéramos a utilizar ese pin bar, ustedes dicen, ¿es un pin bar chiquito? Sí, es un pin bar chiquito. ¿Lo podemos utilizar? Claro que lo pueden utilizar. Fíjense, punto de entrada en 104.049 marca acá el mercado y entraríamos a mercado con un stop loss de aproximadamente unos 6 pips, chicos, 6 pips de stop loss. Vamos a irnos más adelante al mercado a ver qué vemos. Vean que el mercado subió, subió, subió. Fíjense la fecha, 18 de septiembre. No se les olvide, tengan la pendiente. Por acá ya vamos en octubre, 14 de octubre y, ups, aquí nos encontramos. Fíjense, llegamos al 104.056. Sigue bajando, boom. Fíjense, llegamos al 28 de octubre, muchachos. ¿Cuánto tiempo pasó? 28 de octubre, ya habíamos comenzado el 18 de septiembre. Pasó un mes y 10 días. ¿Y qué hizo el mercado? El mercado volvió. ¿Por qué? Porque el mercado cumple, porque el mercado siempre vuelve. ¿Qué hizo el mercado? El mercado vino, tocó nuestro punto, no sacó nuestro stop loss. Fíjense que lo más negativo que estuvo esa operación fue aproximadamente 3 pips y teníamos un stop loss de 6 pips. Fíjense que el mercado subió, trató de caramellarnos acá, nos dio un subciclo. Si hubiéramos querido salir acá en el mercado, hubieran sido 66 pips de ganancia, pero todo el movimiento completo del mercado después de ese pin bar fue de 128 pips. Listo, muchachos. Fíjense lo que yo les decía. No importa cuánto usted lo analice, el mercado va a volver. El mercado siempre vuelve. Fíjense, un mes y 10 días después de ese pin bar que vimos del 18 de septiembre. Y el 28, bueno, de hecho el 29 de octubre volvió, tocó la zona, cumplió con todo lo que se tenía ahí presupuestado y ¡pum! Se fue para arriba. Nos fuimos super profits, una operación bien analizada, simplemente analizando que una vela, analizando un pin bar, absolutamente nada más. Fíjense que acá no le metimos que estrategia, que el RSI, que el MACD, que bla, 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 bla. Probablemente si uno se pone a buscar acá en el mercado, hubiera encontrado zonas muy chéveres de oferta, de demanda, zonas de consolidación y se hubieran podido hacer muchas operaciones en este mes y 11 días hasta que el mercado volvió a llegar a este punto. Pero fíjense que la exactitud de las velas pin bar es impresionante. Estuvimos negativos solamente 3 pips y habíamos puesto unos stop loss de 6 pips. Muchachos, 6 pips de stop loss es estar arriesgando, si mucho, y si usted está operando a lotajes grandes, si mucho, $1 o $2. Entonces, muchachos, fíjense la importancia de esta vaina. Entonces, dice Juli, estas clases envían la grabación. Juli, sí, estamos en este momento en deuda de hace 8 días, de subirla cuando ya comenzamos la parte de Price Action de hace 8 días, y esta también se grabará y se subirá al canal de YouTube, que de hecho queda público para que cualquiera la pueda estar revisando. Nos puede seguir, ahí están todas. Sí, Juli, el canal de YouTube se llama Bloom Team, ahí estamos subiendo todas las clases, está ya todo el módulo básico, están como algunas cositas adicionales de configuración de MetaTrader, configuración de velas y algunas cositas interesantes que hay por ahí. Se llama Bloom Team, así aparece en YouTube. Entonces, chicos, creo que con ese último ejemplo quedamos ya súper claros
de lo que son los pin bar y cómo funcionan los pin bar, ¿cierto? O tenemos alguna duda o podemos avanzar al siguiente tema, por lo menos para dejar ya de lado los pin bar y pasar a otro tipo de patrones que nos vamos a encontrar en la parte del price action. ¿Quedamos claros? ¿Dudas? O volvemos al pizarrón. A ver, les doy un segundito para que pregunten o para que digan que todo está claro. Una de dos. Sin pena, sin pena. Acá hay para todos los gustos. ¿Les quedó claro? ¿Fueron claros los ejemplos? ¿Los lograron ver? ¿Lograron comprender por qué la importancia de los pin bar chiquitos? ¿Por qué la importancia de entrar en la mitad de los pin bar? Que no siempre se va a cumplir, como también vimos un ejemplo con este grandote por acá, con los movimientos del mercado. Súper, súper claro, incluso más claro que Bri. Uy, y eso que el profe Bri es una maravilla explicando, y me encanta porque el man es súper claro, el man es brutal, pero bueno, precisamente eso es lo que yo quiero con estas clases, muchachos, que ustedes logren como entender que yo trato de desmenuzarles un poquito esto más para que ustedes ya puedan entender casi que cualquiera de los profes de WOW. Entonces, ese es como mi objetivo y bueno, me parece que gracias a Dios lo vamos logrando. Entonces, vamos al pizarrón, pues vámonos a Paint y vamos bueno, ya casi se nos acaba la clase, pero por lo menos comenzar a dejar iniciado la parte que continúa de Price Action, el tema que sigue. Van a encontrar, muchachos, que puedo borrar o le tomaron de pronto una fotico a esto para comprender un poquito la parte del recobro de los stop loss y el mercado y el manejo de los bots. Lo puedo borrar o le quieren tomar una fotico. Bueno, les dejo ahí 10 segunditos mientras les voy hablando. Hay como ciertos patrones muy interesantes que yo les había hablado la vez pasada para entrar en el mercado, ¿sí? Que nos van a marcar como todas estas reversiones. Ya vimos el patrón de los pin bar, vamos a aprender más adelante un patrón que se llama los bloques de intercambio, pero hay un patrón que tiene mucha popularidad en el mundo del trading, que se llaman los order blocks o los bloques de órdenes. Inicialmente, cuando yo escuché la palabra order block o bloque de órdenes, yo me imaginaba un montón de operaciones y análisis y rayas y un montón de cosas raras en el mercado, pero no, simplemente vamos a hablar de un par de velas que ya habíamos visto, de hecho, en la parte inicial, en el módulo de Forex básico, que ahorita ustedes me van a decir cómo se llama ese patrón de velas. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá. Muy bien. Imaginemos, chicos, que tenemos una tendencia del mercado, aprovechemos acá, y que vamos teniendo unas secuencias de velitas. Supongamos que vamos en una tendencia bajista. No estoy poniendo mechitas en este momento porque acá las mechas sí no son tan importantes. Supongamos que vamos así, una tendencia bajista. Tenemos tres velitas bajistas, ¿sí o qué? Pero más adelante el mercado lo que va a ser algo como esto. Pues va a sacar una velita así, muy similar, pero va a ser una vela alcista. Ah, no sé, a pintar. Hay días en los que no me quiere. El mercado lo que va a hacer es esto. El mercado va a comenzar a devolverse. El mercado va a hacer esto. Pongámosle color a esto para que se vea más bonito. Entonces, ahí tenemos una reversión del mercado. ¿Sí o qué? Muchachos, volvamos a las primeras clases de los fundamentos de trading. ¿Alguien recuerda cómo se llama este patrón de dos velas que tenemos acá abajo? Si alguien se acuerda. Yo sé que sí es un patrón muy famoso y que yo les había hablado desde un principio, incluso antes de yo comenzar a aprender esta parte del price action, porque apenas estaba como con toda la parte básica aprendiendo lo parejo con ustedes. Les había enseñado que había unos patrones fuertes de reversión y que este era de los patrones que más me gustaban a mí para marcar reversión en el mercado. Por ahí, pinzas. ¡Epa! Este patrón, muchachos, es un patrón que se llama
el patrón de pinzas, porque si lo tomamos parecen como las punticas de las pinzas de un alicate como tal, como el que nosotros hacemos pues trabajos manuales. Este patrón que nosotros llamábamos anteriormente un patrón de pinzas es lo que a nosotros nos va a conformar lo que ahora vamos a comenzar a llamar un order block o un bloque de órdenes. ¿Cómo así, muchachos? Estas pinzas que nos marcan una reversión tan fuerte del mercado que yo desde mucho antes de saber cómo funcionaban las pinzas, les había marcado que era uno de mis patrones favoritos de reversión. Estas pinzas nos van a marcar entradas muy sabrosas al mercado. ¿Cómo podemos encontrar las pinzas? Las podemos encontrar de esta manera como las tenemos acá. Las podemos encontrar donde esta velita es un poco más grande que esta otra. O las podemos encontrar prácticamente como una vela envolvente o una engulfing que tanto habla el profe Brian. Las podemos encontrar de cualquiera de estos tipos. Esto va a ser un order block. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque ese es como, por así llamarlo, el punto de inflexión o el punto de quiebre del mercado donde van a haber reversiones bastante fuertes. Entonces, ya salió Juli. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Para nosotros, aprender a utilizar estos order blocks, a nosotros no nos van a importar este resto de velas. Entonces, ¿qué hacemos? Las quitamos del mercado y a nosotros lo que nos van a interesar son estas velas. Sabemos que teníamos el ejemplo de que veníamos de una tendencia bajista, ¿sí o qué? Y el punto de reversión del mercado que nosotros vamos a buscar acá va a ser exactamente el mismo que buscábamos con las velas pimba. Entonces acá, con los order blocks, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá como las condiciones. Entonces, bloques de órdenes. Varias condiciones importantes para los order blocks. Yo pongo bloques de órdenes. Yo no soy tan gringo como el profe Ryan. Entonces, primero, vamos a buscar la última, vamos a buscar la última vela fuerte. Aquí por fuerte lo podemos hacer como grande. Del movimiento previo a la reversión. Del movimiento previo a la reversión. Esa es la primera condición del order block. Segundo, vamos a buscar la mitad de esa última vela. Última, última vela. Esa, esa mitad de la vela será nuestro punto de entrada. Están haciendo bullying con los order blocks de que no soy tan gringo. Entonces, chicos, acá tenemos las condiciones de los order blocks. Primero, pues para encontrarlos, vamos a buscar la última vela fuerte o la vela grande del movimiento previo a la reversión. Vamos a buscar el middle o la mitad de esa vela del movimiento fuerte anterior y vamos a encontrar que esa mitad de la última vela del movimiento bajista o alcista va a ser nuestro punto de entrada. Y ustedes me van a decir, profe, pero es que muchas veces no vamos a encontrar las pinzas, sino que vamos a encontrar una serie de velas chiquitas que no nos van a dejar ver como una vela grande. Entonces, lo que vamos a hacer como cuarta norma es, en caso de que las últimas velas sean pequeñas, las analizamos
si fueran una sola. ¿Cómo así? Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Chicos, estos son como cuatro condiciones muy importantes de los bloques de órdenes o los order blocks para nosotros comenzar a buscarlos en el mercado. Entonces vamos a ver los ejemplos. Entonces, por ejemplo, en esta vela de acá, sabíamos que veníamos, por ejemplo, de un movimiento bajista. Entonces, el middle o la mitad de esta vela sería este, o sea que este sería nuestro punto de entrada más o menos. Un poquito más preciso por acá. Ah, ok, ahí estamos bien. La mitad de esta vela, esta de acá, sería más o menos esta. Fíjense que no coincide con la mitad de la vela de reversión del movimiento, sino que es la mitad de la última vela del movimiento. Y en este caso de acá, sería más o menos por acá, el middle de esta velita. Fíjense que tampoco coincide con la vela alcista que ya hace como la contratendencia, que nos marca como la reversión del mercado. ¿Listo? Entonces, chicos, necesito que por favor tomen apunte de esas cuatro condiciones que vamos a buscar en los order blocks o que le tomen una fotico. Venga, venga, de hecho yo voy a hacer el trabajo una vez. Voy a tener acá una imagencita y se los voy a mandar a los dos grupos, al de Chi y al de Telegram, condiciones de los bloques de órdenes. Le mando al grupo de Chi, ahí ahorita se los mando al de WhatsApp, que se los quedo debiendo un segundito. Entonces, chicos, queda claro cómo vamos a buscar la mitad de esos bloques y obviamente más adelante en el mercado vamos a ver por qué los vamos a buscar en ese punto, así como hicimos ahorita con el mercado, vamos a hacer como un backtesting para mirar cómo se cumplen los order blocks. Entonces, acá es el ejemplo básico de cómo funcionan los order blocks. Ahora bien, ¿cómo funciona cuando las últimas velas de movimiento no son así tan parejitas y no es tan claro el order block? Entonces vamos a buscar lo siguiente. ¿Le tomaron ya foto? ¿Tomaron el apunte? ¿Puedo borrar? 3, 2, 1, borrado. Eso necesito. Entonces, chicos, ya para terminar por lo menos la parte teórica de esta parte de los order blocks, vamos a hacer lo siguiente. Que necesito ya mucho más tiempito, que ya nos vamos a extender mucho por hoy. Dan de cuenta que las últimas velas de este movimiento bajista eran unas velas más chaparritas, eran unas velas más chiquitas, que eran unas velas así más o menos, que no cumplían como tal con el requisito que habíamos dicho, que fueran unas pinzas en el mercado para poderlas encontrar, sino que nos encontramos con que estas las últimas tres velas del movimiento bajista. Y uno dice, caramba, pero ¿cómo así? Eso no son unas pinzas. No, eso no son unas pinzas, pero como les dije en el cuarto ítem de las reglas de los order blocks, tomamos estas últimas velas que más o menos se equiparan con esta vela de acá, las vamos a tomar como si fueran una sola. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros al momento de contar la mitad de esa vela, lo que hacemos es contarla como si fuera una sola. Entonces, unificamos estas tres en la imaginación. Hay obviamente herramientas gráficas en MetaTrader y en TradingView que nos permiten hacer todo el proceso mucho más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la mitad de esas tres velas. O sea que es más o menos por acá. Este va a ser el middle de este order block. Este va a ser nuestro order block. Pongamos acá, bloque de órdenes, bloque de órdenes. Este va a ser nuestro bloque de órdenes. ¿Cuándo qué? Cuando la última vela del movimiento bajista es muy pequeñita, es muy chaparrita, lo que vamos a hacer es que unificamos las últimas velas que se equiparen más o menos a esta de acá. Este va a ser nuestro punto de entrada. Señalémoslo acá. ¿Ese va a ser qué? Ese va a ser el punto de entrada en este order block. Fíjense que no siempre tiene que ser así súper bonito, parejito las pinzas que vimos ahorita. Es como usualmente lo vamos a encontrar, pero si no lo encontramos,
vamos a buscar también esta otra forma de entrar al mercado. Vamos acá. Entrar al mercado con OB, o sea, order book, digámoslo, fragmentado. Entonces, chicos, les voy a mandar también esta imagencita al grupo de Telegram y por lo menos la parte teórica de lo que son los order blocks, que es el tema que yo quería seguir con ustedes, queda casi que finiquitada. A ver qué me dicen que por acá tenemos preguntas. Y si cambiamos eso de temporalidad y la aumentamos, ¿no sería similar? Ah, Pau, súper buena esa pregunta. Recuerden, chicos, que cuando nosotros hacíamos el análisis de las temporalidades en el mercado, cuando ampliábamos, hacíamos zoom en el mercado, encontrábamos que una vela grande estaba compuesta por velas más chiquiticas. Entonces, si hacemos exactamente lo opuesto, lo que dice Pau en el mercado, si saltamos a una temporalidad más grande, supongamos que estas tres velas bajistas se nos van a fusionar en una. Por ejemplo, si estamos en una temporalidad de H1 y pasamos a H4, estas tres velas se nos van a ver como un order block probablemente mejor conformado. Entonces, no importa si lo vemos en H4 o en H1, súper buena esa aclaración, Pau, muy suspicaz ahí. Tú aplicando lo que hemos visto otras veces, sería súper bueno como para darle más claridad. En la próxima clase que hagamos el backtesting en el mercado de cómo funcionan los order blocks, vamos a hacer hincapié en eso que acaba de decir Pau, porque el manejo de las temporalidades es súper importante para aprender a tener las entradas acá en el mercado. Entonces, Pau, por favor, para dentro de 8 días, tú que tienes buena memoria, me acuerdas de eso que acabas de decir para que lo tengamos en cuenta y hagamos el ejemplo y lo busquemos en el mercado. Chicos, ya para terminar, preguntas, inquietudes, queda más o menos claro que es un bloque de órdenes, que no es un montón de cosas por ahí, de líneas, rayas ni nada, sino que son simplemente un grupito de velas que nos va marcando una reversión del mercado. ¿Quedan dudas, inquietudes, sugerencias, preguntas? ¿O queda todo claro? A ver, cuenten a ver para que vamos terminando. Lo voy dejando por acá de compartir la pantalla. Listo, ya. Listo. Listo, muchachos. Estamos acá ya otra vez en modo Zoom. Entonces, muchachos, dice Pau, clarísimo, de los demás chicos que están por acá, Cristian, Coro, Yance, Ana, Sebas, Mauro, Yure, Lady, Juli, dice Ryan, súper claro, muchas gracias. Ana dice claro. Entonces, chicos, acá va comenzando a tomar más fuerza lo que yo siempre les he dicho, de que si ustedes quieran hacer binarias primero, hagan como, ténganle un poquito de freno al asunto. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que estamos aprendiendo acá es absolutamente aplicable a binarias. Fíjense que acá estamos hablando de forex, de temporalidades altísimas, de temporalidades de H1, H4, temporalidades diarias, pero que si ustedes son juiciosos, hacen el ejercicio y ustedes en su broker de binarias o incluso en TradingView o en MetaTrader ponen velas a un minuto, van a encontrar que esto pasa exactamente igual. Entonces, aprender todo el funcionamiento del mercado con price action les va a permitir que si en algún momento ustedes están operando binarias y su estrategia, cualquiera que sea, no les está funcionando, usted va a poder echar mano de qué? Del price action y va a poder operar también con price action. Entonces, por ejemplo, este fin de semana, el lunes, domingo, perdón, sí, domingo, en la tarde, ojo, domingo, apertura de mercado, quedamos 5-1 en binarias, Diana quedó 5-1 en binarias, echando mano de qué? De flag, y cuando no se le cumplía flag, echando mano de price action y quedó 5-1. Una sesión súper buena de binarias en el mercado. Dice Oray, lo confirma, sirve súper bien para binarias, total. Eso es como el as bajo la manga que uno tiene que tener en binarias cuando de pronto la estrategia no se está funcionando. Eche mano de price action y les va a ir bien. Entonces, chicos, me gusta que les esté gustando, ahí me perdonan la redundancia, me gusta que les esté gustando, es con todo gusto, con todo cariño que hacemos esta charla, este encuentro todos los martes, saben que están súper bienvenidos. A los compañeros de Bloom, a los compañeros de Elite, un abrazo grandote. A los que quieran entrar y si quieren invitar a más gente, bienvenidos. Saben que por acá con mucho cariño los estamos esperando y nos vemos el próximo martes. Sigan estudiando, sigan aprendiendo. Ya saben que ya acá lo que yo hago es como desmenuzar un poquito más lo que dicen muchos profes para que ustedes puedan entrar a entender mejor la parte de estudio, la parte de academia en el mercado con otros profes. Y nada,
Mucho éxito, muchachos. Ya saben que esto es paciencia, paciencia, paciencia. Y no suframos mucho con las operaciones tóxicas que tenemos por ahí abiertas. Un abracito y se cuidan. Chao, chao.